Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poderlos saludar el día de hoy. Como les había dicho en el video de la presentación, íbamos a realizar o iba a tocar un tema que es muy importante y creo que a todos nos está afectando. Y es un tema que realmente se tiene que ver mucho con la parte fisiológica, con la parte neuronal, con la parte del cerebro que todos nosotros tenemos. Este tiempo de pandemia, este tiempo de COVID, nos ha desvelado muchísimas cosas, cosas muy importantes que a lo mejor nosotros no queríamos darnos cuenta. A lo mejor sí sabíamos de ciertas circunstancias que no estaban bien en nuestra personalidad, situaciones que a lo mejor provienen de la historia familiar, de la historia personal que cada uno de nosotros tenemos, pero que a lo mejor no lo habíamos tomado muy en cuenta o a lo mejor nosotros decíamos para después lo vamos a dejar. Y hoy quiero tocar un tema que es muy importante y se llama el acortamiento y envejecimiento de los telómeros. Y usted se puede preguntar, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver los telómeros o lo que sean los telómeros? ¿Qué tiene que ver con la fisionomía de mi cuerpo? ¿Qué tiene que ver eso con el estrés? Voy a presentarles una diapositiva que creo que me va a ayudar muchísimo en esta situación y ya vamos a ver de qué trata esta situación. Miren, vamos a ver una parte, si queremos verlo así a grosso modo o de una manera muy rápida, vamos a recordar un poquito de las clases de biología que nosotros vimos. O a lo mejor si nunca tuvimos la oportunidad de ver una clase de biología, no lo sé, cada uno de ustedes tiene una circunstancia diferente en su vida, pero vamos a ver una parte muy importante. Les voy a hablar acerca de la célula y algo que todos nosotros por algún momento de nuestra vida hemos escuchado que son los cromosomas. Vamos a ver, quiero que se enfoquen detenidamente en esto porque va a ser muy importante que ustedes comprendan esta parte. Bien, todos nosotros sabemos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de seres humanos, o todos nosotros sabemos, o si usted no lo sabía, sépalo, nosotros tenemos unas partículas muy diminutas en nuestro cuerpo que se llaman célula. La célula contiene los cromosomas. Esto que nosotros estamos viendo por acá, que son como cachitos, ¿no? Son como cuernitos y los estamos viendo por acá en forma de X, tienen una forma de X, esos son los cromosomas. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto de los cromosomas? ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son una parte muy importante de nosotros como seres humanos porque contienen el ADN. El ADN es la información genética de las células. Los cromosomas contienen el color del cabello que usted tiene, si a usted en un determinado momento le iba a salir barba, el color de los ojos que usted tiene, el color del cabello, etcétera, etcétera. Todo eso contiene el ADN, una de las partes más diminutas de nuestro cuerpo. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo espero que sí, hasta ahí vamos bien en la presentación. Muy bien, entonces, pero ¿qué tienen que ver los cromosomas con el estrés? ¿Qué tienen que ver? Bueno, voy a explicarles algo muy importante. Quiero que se fijen, se centren su mirada un poquito en la pantalla y quiero que vean algo muy importante. Los cromosomas, y nosotros vemos estas puntitas que ustedes ven en color rojo por acá, se llaman telómeros. ¿No? Se llaman telómeros. Entonces, el tema de hoy son estas puntitas, esos cachitos que ustedes ven aquí, que se llaman telómeros. Los telómeros, como yo les decía, forman parte del cromosoma y son los tramos de ADN en las puntas del cromosoma. Hasta ahí vamos bien, muy bien. Entonces, pero, ¿qué es lo que sucede? Y aquí es donde empieza la parte más importante de la cual yo les quiero hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede? Estos telómeros son muy importantes para nosotros. Y cuando hay niveles, quiero decirles una parte muy importante. Cuando hay niveles elevados de estrés, se puede acelerar el acortamiento de los telómeros, provocando oxidación celular y envejecimiento. Si nosotros vemos aquí en la pantalla, cuando hay un estrés muy agudo, cuando hay un estrés muy severo, miren la manera como se van deteriorando estos telómeros.
es de una manera muy impresionante, van bajando, se van deteriorando hasta que prácticamente muere el telómero o se destruye completamente el telómero. Entonces, si nosotros ya tenemos prácticamente la idea principal de lo que yo les quería decir, ahora voy a complementar esta parte, quiero complementar esta parte con un dato muy importante que nos brindó Elizabeth Eppel y Elizabeth Barbo. Ya voy a explicar qué es lo que hicieron. Bueno, este estudio que se realizó en el 2004 por estas dos psicólogas, la cual casualmente Elizabeth Barbo fue premiada con el premio Nobel en el 2009, por este trabajo pionero en el telómero, se lo voy a decir de esta manera. ¿Qué fue lo que hicieron estas dos personas? Investigaron a 39 personas que vivían bajo estrés severos. ¿Cuál era el estrés severo que vivían estas 39 personas? Eran mujeres cuidadoras de niños enfermos con enfermedades crónicas. Entonces, estas 39 personas que se sometieron a este estudio, su trabajo principal era cuidar a niños con enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, hay muchísimos, X, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue el punto muy importante? Y es lo que yo les quiero decir el día de hoy. El hallazgo histórico fue que los glóbulos blancos en estas cuidadoras acortaron los telómeros, disminuyeron la actividad de la telomerasa y aumentaron el daño oxidativo a las proteínas y enzimas. ¿Qué les quiero decir en pocas palabras? Todos nosotros sabemos también, vamos a decirlo de esta manera, por cultura general, todos nosotros sabemos que los glóbulos blancos son parte del sistema inmunológico que nosotros tenemos. Los glóbulos blancos son los encargados, ellos se encargan de protegernos, de cuidarnos de infecciones, de bacterias y otras cosas. El punto aquí que yo quiero resaltar, y esto es lo que debemos de tomar en cuenta, es que los glóbulos blancos, cuando estamos a estrés gravísimo, estrés prolongado o a un estrés constante, los glóbulos blancos empezaron a atacar a las personas o nos empiezan a atacar a nosotros mismos. Si nosotros tenemos un poquito quizás de cultura general o no lo sabemos, por ejemplo, la filosofía hindú va a hablarnos y nos va a decir algo muy importante. Y es que una de las partes importantes es que nosotros muchas veces nos hacemos daño a nosotros mismos y esta es la prueba más grande que nosotros podemos tener. Y usted se puede preguntar, pero ¿cómo es posible que mi propio sistema inmunológico me ataque a mí? ¿Cómo es posible que los glóbulos blancos vayan a atacar al ADN, vayan a atacar a la telomerasa y empiecen a destruir mi propio organismo? Entonces, esta es una parte muy importante que nosotros debemos tener. Por ejemplo, ¿cuáles son estos estudios importantes que se han realizado, que se han hecho? ¿Qué es lo que han demostrado? Que factores estresantes, por ejemplo, como la depresión mayor, el trastorno postraumático. Por ejemplo, nosotros si tuvimos, pues desgraciadamente la vida, una violación o a lo mejor hubo un asalto muy violento o presenciamos la muerte de una persona por un accidente o porque lo mataron, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el sufrir discriminación racial, estar en otro país, acelera el acortamiento de los telómeros. Ahora, voy a agregar un dato que todavía para mí es más importante y aquí es donde se centra todo. Vean, curiosamente, los estudios continuaron y continuaron grandemente después que estas dos autoras presentaron este estudio que fue ganador de un premio Nobel. Y quiero decirles algo muy importante. Curiosamente, ¿verdad? Muchas células cancerosas tienen telómeros acortados. Lo que yo les presentaba, ¿verdad? Es ese ADN que es en forma de X, es esa parte de la célula. Células cancerosas tienen telómeros acortados y telomerasa activa. Y ya está demostrado, altamente demostrado, que el estrés
Este estrés crónico, el estrés que nosotros nos estamos enfrentando durante muchísimos años, es una de las causas que a nosotros nos pueda producir cáncer. Y entonces esto me viene a decir a mí lo importante que es el autocuido que debe de ser en mi vida. Yo tengo que cuidarme y tengo que cuidarme en lo que como. Tengo que cuidarme también en no fumar excesivamente. Bueno, si nosotros pudiéramos dejar de fumar, pues sería mejor cambiar nuestros hábitos de vida. Pero lo más importante que yo me quiero centrar el día de hoy es en el estrés. Cuando nosotros tenemos este estrés, producto de violencia intrafamiliar durante muchísimos años, a lo mejor nosotros venimos de una familia muy disfuncional y desde niño venimos sufriendo violencia, venimos sufriendo maltrato y a lo mejor en el presente yo todavía tengo una pareja que me causa violencia, me causa maltrato. Mis hijos o los hijos de ustedes me dan una mala vida, como decimos nosotros, y eso me causa un estrés. El trabajo cuando se dice que es un trabajo bajo presión, las horas de desvelo, trabajo y desvelo que yo puedo tener y todavía una mala alimentación. Esos son factores que van a producir o que son posibles que produzcan cáncer en mi vida. Y aquí hay una parte muy importante que nosotros tenemos que ponernos a pensar. Uno, ¿cómo es posible que mi sistema inmunológico se vuelva contra mí? ¿Cómo es posible que los glóbulos blancos se vuelvan contra mí? Porque esto es increíble, cómo los glóbulos blancos atacan los telómeros y hacen que se reduzca el número de años que yo puedo tener en mi vida. ¿Cómo es posible que yo mismo me ataque? Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros mismos nos estamos atacando. Cuando nosotros no tenemos una personalidad que sea muy estable, cuando nosotros somos dependientes afectivos de las demás personas o cuando nosotros muchas veces nos empezamos a decir palabras o frases que no ayudan a tener una personalidad sana y equilibrada, nos estamos atacando constantemente. Si nosotros no tenemos un concepto sano y equilibrado de nosotros mismos, entonces es cuando nos empezamos a atacar, cuando no creemos en nosotros mismos y cuando dejamos que la sociedad, cuando dejamos que otras personas nos empiecen a pisotear y empiecen a creer que son dueñas de nosotros mismos. Ahora, otra parte muy importante, vamos a decirlo de esta manera, desde la parte fisiológica, siempre hablando, ¿cómo está afectando el estrés? Porque no solo afecta la parte más diminuta, si quieren verlo de esta manera, la parte más diminuta de mi vida, sino que afecta áreas corticales, áreas que nosotros que tenemos en el cerebro que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver que el estrés afecta el hipocampo, el estrés afecta la amígdala, y estas partes son partes muy importantes. ¿Por qué son partes muy importantes en nosotros? Sobre todo lo que es el hipocampo, ¿no? Sobre todo lo que es el hipocampo y la amígdala. Porque la amígdala regula el miedo, la ansiedad y el estrés. Esta parte neuronal que nosotros, perdón, esta parte en el cerebro que nosotros tenemos, una parte muy diminuta que se encuentra en los lóbulos temporales, que se llama amígdala, es afectada por el estrés y entonces es la parte que regula el miedo, regula la ansiedad y regula el estrés. Ahora, ¿cuál es el problema más importante? El problema es que el estrés empieza a bloquear que el hipocampo y la amígdala trabajen de manera normal. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que estas partes del encéfalo, del cerebro no funcionen bien? Entonces nosotros empezamos a producir o empezamos a tener lo que nosotros llamamos anedonia. ¿Y qué es la anedonia? Usted puede decir, ¿qué es la anedonia? A lo mejor la ha experimentado y no sabe qué es. Bueno, yo le voy a decir qué es la anedonia. La anedonia es la pérdida del gusto por las cosas sencillas de la vida. Entonces usted ya pierde el gusto por un amanecer, usted ya pierde el gusto por ir a dar, qué sé yo, una vuelta al parque, salir a comerse un helado, salir a lo mejor a ver una película. Las cosas sencillas de la vida van perdiendo sentido y es cuando se produce la depresión
y es cuando nosotros tenemos vulnerabilidad a las adicciones. Entonces es una parte muy importante que nosotros empecemos a comprender que el estrés prolongado produce esta anedonia. Pero también otra cosa muy importante para que no se pase desapercibido. El estrés agudo, el estrés cerebro afecta la parte prefrontal. ¿Cuál es la parte prefrontal? La parte prefrontal es esta parte que nosotros tenemos por acá del lóbulo frontal. Y es una parte muy, muy clave, muy clave para lo que es la toma de decisiones. Con esta parte prefrontal de mi cerebro, yo sopeso las consecuencias de mis acciones, porque muchas veces yo no cometo estupideces, no hago estupideces, ¿verdad? Es porque yo sopeso las consecuencias de mis acciones. Si usted dice, yo tengo ahorrado tanto dinero y me quiero ir al casino, entonces esa parte prefrontal entra en ese momento en acción y le dice, no, espérate, son los ahorros de tu vida o estás ahorrando para un carro o para un coche, estás para tu maestría o a lo mejor vas a ayudarle a un hijo, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte prefrontal que sopesa las consecuencias de nuestras acciones se ve afectada cuando nosotros tenemos estrés, un estrés prolongado. Ahora, voy a poner otro ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias de que también esta parte prefrontal se ve afectado por el estrés? Uno, y una de las partes más importantes, decisiones pésimas e impulsivas se nos hacen dominantes. Nos volvemos personas muy impulsivas. No tomamos decisiones correctas, no tomamos decisiones certeras. Y esa es una parte muy dominante en nuestra vida. Y como decía el premio Nobel también, Daniel Kahneman, él habla sobre algo que se llama el descuento temporal. ¿Y qué es el descuento temporal? Elegir entre una recompensa inmediata elegir entre una recompensa inmediata a una recompensa inmediata. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa de que estamos teniendo problemas para quedarnos confinados. El quédate en casa, cuando nosotros estamos enfrentando un estrés, no lo comprendemos. Nosotros queremos respuesta inmediata y la respuesta inmediata es no, es que me siento estresado, es que yo necesito salir, necesito ir a un restaurante, necesito ir a comer, necesito ir a un bar a tomarme una cerveza, necesito hacer esto porque es una respuesta inmediata. La respuesta inmediata se nos va a dificultar muchísimo cuando nosotros tenemos un estrés agudo y el lóbulo frontal en su parte prefrontal está siendo afectada porque no queremos esperar que pase la pandemia, porque no se nos hace posible esperar que la pandemia llegue a su fin. Entonces, esta es una parte muy importante que nosotros debemos de saber y la pregunta es, ¿cómo puedo trabajar esta parte del estrés agudo? A lo mejor yo tengo un familiar que está en cama desde hace mucho tiempo, un familiar que ha muerto, o mi trabajo tiene un estrés demasiado agudo, demasiado severo. Acuda a psicoterapia. Esto no se cura, esto no es muy sano que usted busque a estas personas que ahora le llaman coaching. Esto no se cura con una frase de aliento. Muchas veces cuando nosotros no tenemos aliento y alguien nos quiere dar, es cuando nosotros decimos, pero es que no me comprende. Y es verdad, no nos está comprendiendo. Pero esto no se cura con un coaching. Asista a psicoterapia. Vaya donde el psicólogo que usted mejor se sienta, con el psicólogo del centro de salud de su comunidad, con el psicólogo del hospital, con un psicólogo privado. Las universidades tienen psicólogos. Vaya donde un psicólogo. Busque un psicólogo porque nosotros necesitamos psicoterapia. A lo mejor nosotros tenemos una inestabilidad en nuestra vida por este estrés y es necesario pasar psicoterapia en nuestra vida. Entonces, esa es una parte muy importante que yo les quería hablar, les quería compartir el día de hoy en este primer video. En los videos posteriores que vienen vamos a seguir hablando o voy a seguir hablando de esta actividad fisiológica, que es la consecuencia, qué nos está produciendo o decirlo de esta manera, la dirección fisiológica que está tomando el estrés, pero también
las huellas que está dejando el estrés en nuestra vida. Todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo para tomar psicoterapia. Siempre hay tiempo para decir un no. Siempre hay tiempo para poner en nuestra vida orden y sobre todo lo más importante, encontrarle amor, encontrarle el sentido a nuestra vida. Por eso yo les digo, asistan con un psicólogo. No solamente nos quedemos con la conversación de mi mejor amigo o mi mejor amiga. Es necesario que nosotros vayamos entonces a psicoterapia. Espero que este video les haya servido mucho. Por lo menos lo más importante de esta página es que vayamos encontrando la homeostasis en mi vida. Homeostasis es el equilibrio que yo debo de tener en todas las áreas de mi vida, en el área económica, en el área sexual, en el área amorosa, en el área académica, en la familia, en la comunidad, en lo religioso, en lo afectivo, etcétera, y sobre todo, y lo más importante, en lo biológico. Existe un enemigo interno que nos está afectando muchísimo y es la causa de que muchas personas puedan contraer cáncer y se llama estrés y se llama una vida agitada. Y yo soy el causante, no es nadie que me está produciendo. Qué importante es ese estudio que se realizó. Mis propios glóbulos blancos, los que se supone que me deben de cuidar, los que se supone que deben de hacer de que mi sistema inmunológico no caiga, no se vea contraatacado, son los que me están atacando a mí. Y están atacando la parte, si queremos verlo de esta manera, la parte más diminuta, el origen de mi vida. Están atacando mi propio sistema inmunológico. Está atacando el origen de mi vida. Leonardo Boff es un filósofo muy bueno, se los recomiendo, muy bueno, que habla acerca de que nosotros vamos muriendo en cada instante de nuestra vida. ¿Qué es la muerte? La muerte es la catástrofe biológica para el hombre. La muerte es una catástrofe biológica para el hombre. Y nosotros vamos muriendo con el paso del tiempo. Pero hey, debemos de tomar esto también en cuenta. Debemos de tomar muy en cuenta. Si nosotros conocemos a un amigo, a una amiga, a mi papá, a mi mamá, a quien sea, que sintamos que a través de los años ha sufrido un estrés postraumático, debemos de llevarlo a consulta porque es necesario. Después nosotros ya, en la mayoría de los casos, descubrimos los cánceres en etapa terminal y no nos damos cuenta. Nunca sentimos un síntoma o a lo mejor lo sentimos y lo dejamos pasar desapercibido. Vaya a consulta médica, pero también vaya a psicoterapia, porque esto no lo va a resolver el Robutril que usted se toma, esto no lo va a resolver la Alprazolam que usted se toma. Hoy en día muchas personas nos tienen engañado que tomándonos una pastilla mágicamente se va a resolver nuestro problema. Y es cuando nosotros nos estamos volviendo dependientes de nosotros mismos, porque no tomamos control emocional de este problema, de esta situación. El ser humano tiene la capacidad del control emocional. Yo soy el que decido cómo me voy a levantar cada día, independientemente de los problemas que pueda tener. Yo decido molestarme con alguien, yo decido enojarme, andar enojado todo el día, o yo puedo hacer la pausa y tomar un momento. Bueno, me enojé, fue un problema difícil, pero ya, hasta aquí nomás. Yo decido tomar el control y yo decido emocionalmente estar sano, estar mejor. Recuerden, Buda tenía 13 mandamientos o 13 consejos para la vida. Y Buda decía algo muy importante. El mandamiento número 1 de Buda decía, si crees que tienes un problema, tienes un problema. ¿Y por qué tienes un problema? Porque tú lo crees, porque tú lo haces posible. Si nosotros vemos la vida desde otra óptica, si nosotros empezamos a tener pensamientos más positivos hacia nosotros mismos, pensamientos positivos hacia la sociedad, pensamientos positivos hasta nuestra vida, es cuando nosotros vamos a ver el cambio primero en nosotros y después en todo lo que nos rodea. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Albert Einstein, a sus 65 años, empezó a estudiar griego antiguo.
Moisés a sus 85 años empezó a dirigir el Éxodo. Entonces, nunca es tarde. Siempre, siempre hay un nuevo amanecer para todos nosotros. Espero que este pequeño video les haya servido. Si ustedes consideran que es importante, pues pueden compartirlo con sus compañeros. Lo más importante de todo es que asistamos a psicoterapia porque aún estamos a tiempo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo un bonito día domingo. El día de mañana es domingo. Para los que somos cristianos y creemos en la resurrección del Señor, es un nuevo amanecer, un resucitar cotidianamente. Y para si usted no cree en Dios, al menos crea en la vida, ¿verdad? No hay que ser mal agradecido. Creamos en Dios o no creamos, podemos creer en el universo, en la vida, pero seamos agradecidos. Un corazón agradecido es un corazón alegre. Es un corazón que siempre va a estar dispuesto a hacer el bien. El hecho de que yo no crea en Dios no significa de que voy a andar malhumorado, mal encarado todo el tiempo. Yo también puedo echarle ganas a la vida y decir, bueno, está bien, no creo, pero creo en el amor. Creo en el amor, creo en los hermanos y creo que puedo ser una persona de bien. Entonces, no hay una razón para que no tengamos un motivo de esperanza en nuestra vida. Les deseo un bonito día domingo, el día de mañana. Les deseo también una feliz semana para todos y nos preparamos en esta semana que viene para el siguiente video, donde voy a hablar de las consecuencias fisiológicas que está causando el estrés en todos nosotros. Recuerden, importantísimo, pongamos a trabajar la parte prefrontal. Siempre debemos de buscar respuestas inmediatas y no mediatas. Las respuestas mediatas es el aquí y el ahora y muchas veces no es la mejor respuesta. La respuesta inmediata es la respuesta que se prolonga y debemos de estar en este tiempo muy vigilantes. El COVID nos ha enseñado una parte importante, que el ser humano no quiere esperar. El ser humano no se tolera a sí mismo. El ser humano no quiere estar encerrado, pero también puede ser un motivo de autorreflexión, reflexionar cómo está mi vida, cómo está la sociedad. Y es una enfermedad que nos ha obligado a detener un alto en la vida. Muchas personas, por ejemplo, una vez yo me la encontré a una persona, se me olvidó mi reloj y me encontré a una persona en el metro y le digo, me puede dar la hora? Y me dice, no sé, pero ya voy tarde. Y esa es la actitud que nosotros estamos tomando ante la pandemia y la queremos seguir tomando en nuestras casas. Hey, detengámonos un momento. Es muy importante ver nuestra salud desde dentro, pero también desde aquí, desde el interior de nuestros pensamientos. Un saludo para todos y nos estamos viendo. Feliz noche para todos, feliz día domingo y feliz semana para todos. Un saludo, que estén bien.